Hola, mi nombre es Yolanda, y si hay algo que aprendí de la manera más difícil posible, es que las decisiones que tomamos pueden cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Sé que el título de este video seguramente te está haciendo pensar, ¿cómo es eso de traición con el mejor amigo del hermano? Pues sí, eso fue exactamente lo que me pasó. Nunca imaginé que un error tan simple pudiera convertirse en una bola de nieve y destruir todo lo que yo creía que estaba bien. Pero lo más loco de todo es que, al principio, parecía que todo estaba saliendo tan perfecto, como si las estrellas se estuvieran alineando y me estuvieran dando permiso para vivir algo que nunca imaginé sentir. Y, por supuesto, no estaba sola en este proceso. Tenía a mi esposo, con quien creía que estaba feliz, y a mi hermano, con quien siempre fui cercana. Pero en medio de todo esto, ocurrió algo que no pude controlar. Caí en una tentación que ahora me doy cuenta de que nunca debí haber dejado entrar. No soy una persona que suela hablar de cosas tan personales, pero por alguna razón siento que contar esta historia me ayudará, no solo a mí, sino también a quien esté viendo. Tal vez, al escuchar lo que me sucedió, puedas evitar cometer los mismos errores que yo cometí, y quizás reflexionar sobre tus propios errores y decisiones. Pero vamos despacio, porque la historia que voy a contar te dejará con la cabeza llena de preguntas. Bienvenidos al canal Confesiones Prohibidas. Antes de continuar con la historia, te invito a suscribirte al canal. No olvides hacer clic en el botón de suscripción para seguir más videos sobre decisiones, consecuencias y, por supuesto, sobre cómo la vida puede ser sorprendente. Vamos juntos en este viaje. Siempre fui una persona que creía que el amor debía ser simple. Mi esposo, Santiago, y yo llevábamos varios años casados, y aunque todo parecía tranquilo, no podía negar que algo faltaba. Sabía que él me amaba, y yo también lo amaba, pero la rutina comenzó a enfriar nuestra relación. El toque que antes era constante, las miradas de deseo, todo parecía haber desaparecido con el tiempo. Sé que toda relación pasa por altibajos, pero en mi caso, empecé a sentirme un poco invisible. Fue en ese momento, de un vacío que parecía crecer cada día, que Alejandro, el mejor amigo de mi hermano, entró en la historia. Él era más joven, con una energía vibrante que no veía desde hacía tiempo. La forma en que me miraba era diferente a lo que estaba acostumbrada a ver en Santiago. Alejandro era audaz, siempre con una sonrisa juguetona y una confianza que me atraía de una manera inexplicable. A veces, cuando él venía a mi casa a pasar tiempo con mi hermano, sentía que me observaba con una intensidad que me dejaba incómoda, pero de una manera buena, ¿sabes? Una noche, apareció en una cena en mi casa. Mi esposo no estaba, y solo estábamos yo, mi hermano y Alejandro. La conversación fluía con facilidad, pero algo en el aire parecía haber cambiado. Estaba riendo más de lo normal, y cuando nuestras miradas se cruzaron, me di cuenta de que me estaba mirando de una forma diferente. Traté de ignorarlo, pero no pude. La tensión estaba allí, creciendo, como una llama a punto de encenderse. No sé decir exactamente cuándo las cosas comenzaron a cambiar, pero cuando me di cuenta, ya estaba en un lugar donde nunca imaginé estar. Un lugar de pura tentación, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto empezó a volverse difusa. Al principio, todo parecía un juego, algo sin consecuencias, pero ya podía sentir la adrenalina. Ese momento de ligereza, de sentirme deseada y viva, me hizo olvidar las inseguridades que tenía. No sabía dónde me llevaría todo esto, pero lo que sentía era real, y ya no sabía cómo sacar a Alejandro de mi cabeza. Sé que estarás pensando, ¿cómo puede terminar todo esto? Pero antes de contártelo, necesito preguntarte, ¿alguna vez te has encontrado en una situación donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto empieza a desvanecerse, y de repente, todo lo que parecía simple se convierte en una decisión que puede cambiar tu vida? Yo no sabía cómo salir de esto, y lo peor, no sabía dónde me llevaría todo esto. Quédate conmigo y descubre lo que pasó después. Poco a poco, lo que comenzó como una broma se fue convirtiendo en algo más. Cada vez que veía a Alejandro, era como si un imán invisible me atraía hacia él. Sabía que no estaba haciendo lo correcto, pero al mismo tiempo, no podía controlar lo que sentía.
Él sabía cómo hacerme sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo, y con cada mirada que me lanzaba, me sentía más atraída, más seducida por la idea de que tal vez, solo tal vez, merecía algo más que la rutina aburrida con Santiago. En los encuentros casuales, cuando mi hermano y Santiago estaban ocupados, los momentos entre Alejandro y yo se volvían más íntimos. Pequeños toques, risas nerviosas, miradas furtivas. Nada demasiado explícito, claro, pero suficiente para que la tensión estuviera siempre en el aire. A veces, él me hacía halagos, tan directos que no sabía si debía sentirme halagada o culpable. Pero en el fondo, algo dentro de mí disfrutaba escuchar eso, sentir el deseo en sus palabras, algo que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Una noche, cuando estábamos todos juntos, mi hermano se fue a dormir temprano y me quedé conversando con Alejandro en el balcón. El silencio entre nosotros fue roto por una broma suya, algo ligero, pero la manera en que me miró hizo que mi corazón latiera más rápido. Estaba tan cerca y sabía que, si quería, podría ir más allá. Pero no era solo el deseo físico lo que me consumía, era la emoción, la sensación de estar viviendo algo nuevo, algo excitante. Era el hecho de sentirme viva, y eso me hacía olvidar todo. A Santiago, mi vida, mis decisiones. Sabía que estaba jugando con fuego, pero con cada momento con Alejandro, la llama solo aumentaba. Él era tan diferente a Santiago. Mientras mi esposo estaba en su rutina de trabajo y compromisos, Alejandro estaba allí, con esa mirada penetrante y la capacidad de hacer que mi mundo se detuviera. Ya no podía imaginar mi vida sin él en mi cabeza, y me preguntaba si esto era solo una fase o algo mucho más profundo. Trataba de engañarme diciéndome que era solo una atracción pasajera, pero en el fondo sabía que eso tenía algo más, algo que no estaba dispuesta a enfrentar, pero que ya estaba fuera de mi control. Esa noche, después de una conversación, Alejandro dijo algo que me marcó. Mereces sentir lo que es ser deseada de verdad. Y esas palabras quedaron grabadas en mi mente. No solo me deseaba físicamente, sino que me hacía sentir algo que ni siquiera sabía que me faltaba. Me hizo sentir que, de alguna manera, me había perdido en medio de mi vida, y él quería mostrarme lo que aún podía ser. Era una tentación que me hacía sentir viva, aunque en el fondo sabía que estaba yendo demasiado lejos. Ahora quiero saber de ti. ¿Has pasado por algo parecido? Ese momento en el que todo parecía tan tentador, pero al mismo tiempo sabías que estabas yendo demasiado lejos. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en mi lugar? Deja tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión. Y claro, si estás disfrutando de esta historia y quieres saber qué sucede a continuación, no olvides dejar tu like y compartirla con alguien que también necesite escuchar esta historia. Vamos a platicar en los comentarios. Sabía que estaba yendo demasiado lejos, pero en ese momento ya no podía dar marcha atrás. La tensión que se acumulaba entre Alejandro y yo alcanzó el punto de no retorno. Después de semanas de miradas, sonrisas y momentos de pura tensión, una noche ocurrió de manera tan natural que al mirar atrás me parecía que todo ya estaba escrito. Fue en el cumpleaños de Santiago. Él salió con los amigos a celebrar y yo me quedé en casa. Alejandro vino hasta aquí diciendo que quería pasar un tiempo conmigo. No sabía cómo rechazarlo. Lo que siguió fue algo que ni yo misma esperaba, pero al mismo tiempo parecía que todo había sido tan natural. Conversamos un rato en el balcón, reímos de cosas tontas, pero pronto el ambiente cambió. Se acercó a mí y me miró a los ojos de una manera tan intensa que por un momento mi corazón se detuvo. No hubo palabras. El beso que siguió fue arrebatador, como si todo a mi alrededor hubiera desaparecido. Ya no podía distinguir lo que estaba bien o mal, solo sabía que estaba allí, en sus brazos, y me sentía más viva que en mucho tiempo. Su toque era suave, pero intenso, como si supiera exactamente qué hacer para hacerme sentir deseada. El tiempo parecía pasar de manera diferente con Alejandro. Cada toque, cada beso, era un nuevo descubrimiento, y por primera vez me sentí en control de mi propia sensualidad, algo que había perdido a lo largo de los años.
Lo que comenzó como una simple atracción se transformó en algo mucho más intenso y adictivo. Me estaba enamorando de él, y por más que intentara negarlo, eso era innegable. Él no era solo el mejor amigo de mi hermano, estaba convirtiéndose en el hombre que deseaba desesperadamente. Pero después de ese primer beso, algo dentro de mí comenzó a cuestionarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo había llegado hasta allí? Sabía que estaba traicionando la confianza de Santiago, el hombre que aún me amaba, que me había dado una vida estable y cómoda. También sabía que si esto se descubría, mi vida daría un giro de 180 grados, pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en el deseo y la excitación de estar con Alejandro. Ya no me importaba lo que sucediera después, quería más. En los días siguientes, el ambiente entre nosotros dos cambió. Cada encuentro estaba cargado de una tensión palpable, y las conversaciones empezaron a ser más atrevidas, los toques más frecuentes. Alejandro me hacía promesas de que todo eso podría ser más que solo una aventura. Quería algo real, y yo, de alguna manera, comencé a creer en ello. Quería creer en ello. Con el tiempo, el peso de la culpa comenzó a volverse insoportable. A medida que me adentraba más en esta relación prohibida, comencé a sentirme dividida, como si estuviera viviendo dos vidas paralelas, una con Santiago, mi esposo, con quien compartía una rutina cómoda, llena de compromisos diarios y una sensación de seguridad, y la otra con Alejandro, donde me sentía deseada, viva, en un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Era como si flotara entre esos dos mundos, sin saber quién era realmente. A cada mentira que le contaba a Santiago, a cada justificación para mis ausencias, mi corazón se volvía más pesado. Sabía que él comenzaba a sospechar, pero nunca tuvo pruebas. Alejandro estaba tan presente en mi mente y en mi cuerpo que ya no sabía dónde terminaba uno y comenzaba el otro. Me llamaba todo el tiempo, me enviaba mensajes y me encontraba constantemente pensando en él. La sensación de estar con él era tan eléctricamente adictiva que ya no podía resistirme. Por más que quisiera, no podía alejarlo de mí. Pero al mismo tiempo, cada vez que miraba a Santiago, un peso de culpa me consumía. Comenzaba a hacer preguntas sobre mis comportamientos extraños, sobre el tiempo que pasaba fuera de casa, pero yo me escabullía, inventando excusas. Cada vez más, él comenzaba a notar que algo no estaba bien, pero por alguna razón no lograba juntar las piezas del rompecabezas. Quería que no lo supiera, que nunca lo descubriera, pero al mismo tiempo, la culpa me devoraba por dentro. Me sentía como una persona dividida entre lo que debía ser y lo que estaba haciendo. Ese amor que sentía por Santiago, que debía ser inquebrantable, ahora parecía tan distante. Ya no era el hombre que me hacía sentir única, y la añoranza que sentía por él casi no existía. Era como si la llama que alguna vez se había encendido se hubiera apagado sin que lo notara. Con Alejandro, todo parecía ser nuevo, excitante, y lo peor de todo, me gustaba. Me gustaba la aventura, la sensación de vivir al límite, de no saber qué pasaría después. Sabía que me estaba engañando a mí misma, buscando justificaciones para lo que hacía, pero la verdad es que estaba perdida. Y fue cuando me di cuenta de que ya no sabía a quién estaba traicionando, si a Santiago o a mí misma. La sensación de estar con Alejandro era tan intensa que poco a poco comencé a olvidar cuánto estaba cambiando mi comportamiento. Pero al mismo tiempo, algo en mí sabía que en cualquier momento Santiago podría descubrir la verdad. Siempre fue un hombre atento, y con el tiempo comenzó a notar que algo no estaba bien. Al principio hacía preguntas casuales, sin mucha preocupación, como si aún estuviera tratando de entender lo que pasaba. Pero pronto quedó claro que él empezaba a percibir algo que yo intentaba esconder con todas mis fuerzas. Fue una noche de viernes. Me estaba arreglando para salir y, como siempre, inventé alguna excusa sobre un compromiso con amigas. Santiago me observaba desde lejos, y cuando fui a tomar mi bolso, me interrumpió con una pregunta que me heló la sangre. ¿Realmente vas a salir con tus amigas?, preguntó su tono suave pero firme. Sí, ¿por qué? Intenté disimular la tensión en mi voz, pero él no parecía convencido. Sus ojos estaban más penetrantes que nunca, y había una inquietud en ellos que me hizo sentir que él sabía algo.
Tengo la sensación de que hay algo más pasando, Yolanda, dijo, con una voz cargada de desconfianza que no había visto antes. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Intenté sonreír, pero el gesto sonó forzado. «Estás loco, Santiago. No hay nada raro», respondí, tratando de mantener la calma. Pero por dentro estaba en pánico. Él no creyó mi mentira, pero de alguna manera no presionó más. Sabía que algo no estaba bien, pero yo sabía que aún no tenía certeza de nada. En los días siguientes comenzó a observarme más de cerca. Notó que estaba más distante, que mis respuestas se volvían más cortas y que cada vez estaba más ausente. Ya no hacía preguntas directas, pero había una tensión constante en el aire. Santiago no necesitaba pruebas, solo tenía que mirarme, a los ojos, para saber que algo no estaba en su lugar. Y lo que más me aterraba era el hecho de que él estaba comenzando a juntar las piezas, que solo estaba esperando el momento adecuado para confrontarme. Esa sensación de estar siendo observada, de estar al borde de ser descubierta, comenzó a volverme paranoica. Sabía que el reloj estaba corriendo y que en cualquier momento él podría confrontarme con la verdad. Esto me hacía desear estar con Alejandro aún más. Estaba completamente dividida entre esos dos mundos, pero también sentía una creciente presión, como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer en cualquier momento. Cuando miro hacia atrás, me pregunto cómo todo esto sucedió. Nunca imaginé que mi vida llegaría a este punto, donde la traición no solo destruyó mi matrimonio, sino también mi propia visión de mí misma. El peso de la culpa es algo que llevo todos los días, y sinceramente no sabía cuánto me afectaría hasta que sucedió. Lo que comenzó como una simple atracción, una ilusión, se transformó en algo mucho más grande de lo que imaginaba. El impacto de esto no solo afectó la relación con Santiago, sino también mi autoestima. La confianza que tenía en mí misma fue destruida. Me vi incapaz de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Lo que había hecho no era solo una traición física, era una traición emocional. Traicioné a mí misma al perderme en deseos momentáneos y huir de lo que realmente importaba. Y todo lo que obtuve fue dolor, soledad y una sensación de vacío que nada puede llenar. Aprendí de la manera más difícil que, cuando cedemos a la tentación, pagamos un precio muy alto. La confianza, una vez rota, es casi imposible de restaurar, no solo en los demás, sino, más importante aún, en nosotros mismos. Lo que parecía ser una aventura emocionante se transformó en una pesadilla que ahora cargo como una carga. Y la verdad es que el dolor que causamos a los demás puede de alguna manera regresar para destruirnos de formas que no imaginamos. Por eso, quiero dejar un mensaje claro para quienes están escuchando mi historia. No vale la pena. La tentación puede ser fuerte, pero las consecuencias son mucho más pesadas de lo que imaginas. Valora lo que tienes, a quienes están a tu lado y el amor que has construido. No tires todo eso por un momento de placer fugaz. El arrepentimiento es una carga difícil de llevar y, al final, lo único que queda son los pedazos rotos de algo que podría haber sido precioso. Si te identificas con mi historia o conoces a alguien que ha pasado por esto, suscríbete al canal y comparte esta historia. No repitas los mismos errores que yo. La vida es demasiado corta para ser destruida por decisiones impulsivas. Aprende de mis errores y no pierdas lo que realmente importa. Sé que esta historia no es fácil de escuchar y tal vez te hayas sentido tocado por todo lo que compartí. Si has pasado por algo similar o conoces a alguien que está viviendo una situación difícil, recuerda, no estamos solos en esto. Si este video te hizo reflexionar, no dejes de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Realmente creo que compartir estas experiencias puede ayudar a muchos de nosotros a evitar los mismos errores. Por favor, comparte este video con alguien que necesita escuchar este mensaje. Si crees que esta historia puede marcar la diferencia en la vida de alguien, difunde la palabra. Comenta abajo qué opinas de esta historia y comparte tu propia opinión. El intercambio de experiencias es fundamental para nuestro crecimiento y tu interacción aquí es muy importante para mí y para todos los que siguen el canal. Vamos a conversar sobre esto aquí en los comentarios. ¿Qué harías en mi lugar?
¿Cómo manejarías una situación tan difícil? Cuéntame todo en los comentarios. Quiero saber mucho lo que piensas y quién sabe, tu opinión puede ayudar a otras personas también. Hasta el próximo video y recuerda, piensa bien antes de tomar decisiones, porque las consecuencias pueden durar mucho más de lo que imaginas.